Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que son los ciclos biogeoquímicos. Cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, vamos a determinarlo el nombre de la siguiente manera. Bio significa vida, geo es tierra, y químico son reacciones. Es decir, van a ser aquellas reacciones químicas que se dan en la Tierra, en nuestro planeta, ya que van a intervenir para, para los seres vivos. ¿Ves? Entonces, de esa manera, estos ciclos biogeoquímicos van a ser un ciclo constante. Entonces, ¿por qué se le llama ciclos? Porque es algo repetitivo, que siempre se va a estar dando. Entonces vamos a conocer tres ciclos biogeoquímicos muy importantes, como el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, que es también llamado el ciclo del agua, y el ciclo del oxígeno. ¿Sí? Entonces vamos a conocer tres ciclos biogeoquímicos muy importantes en nuestro planeta Tierra. Entonces empezamos con el primer ciclo, que es el ciclo del carbono. Cuando hablamos del ciclo del carbono, claro, profesor, vamos a hablar de este elemento que es el carbono, ¿sí? Entonces, en el carbono existe en la atmósfera como un gas y se le llama anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? Y su fórmula es el CO2. Ahí está. Siempre nosotros lo conocemos como el CO2, ¿no? Que es el dióxido de carbono o también llamado anhídrido carbónico. Ahí está, ¿sí? Está presente en el océano y en el agua dulce como carbonato de calcio y en las rocas como bicarbonato. Al movimiento global entre el ambiente abiótico, es decir, de los seres que no tienen vida, que pertenecen a un biotopo, y los organismos de la biocinesis, que son los organismos vivos, se les llama ciclo del carbono, ¿no? Entonces, a ese movimiento global entre los seres vivos y no seres vivos que forman un ecosistema del carbono se le va a llamar ciclo del carbono. Vamos a tener que este dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico, durante la fotosíntesis, las plantas, las algas y las cianobacterias extraen el dióxido de carbono, como vemos acá en la imagen, ¿no? Acá tenemos una planta que pertenece al reino Plantae, o podemos tener las algas que pertenecen al reino Protista, tenemos las cianobacterias que pertenecen al reino Monera, ¿no? O vamos a tener a las plantas, como acá encerrado en un círculo, que pertenece al reino Plantae. Esos seres se encargan de poder, ¿sí? De poder incorporar, poder extraer el dióxido de carbono del aire y lo van a incorporar en los compuestos que ellos producen, como la glucosa, la celulosa y el almidón, en un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Nosotros habíamos visto que las plantas son seres autótrofos que van a fabricar su propio alimento. Y para la fabricación de su propio alimento necesitaban lo que era la savia bruta, que era el agua y las sales minerales. Necesitaban también, ¿qué? Necesitaban de la luz solar, ¿ya? Ahí está. Necesitaban del agua y de las sales minerales, disuelten ellas. Necesitaban de la luz solar y necesitaban de este elemento muy importante que es el anhídrido carbónico o también llamado dióxido de carbono. Entonces, de esa manera es extraído el dióxido de carbono del ambiente, del aire, ¿no? Que es un conjunto de gases, y la planta lo utiliza para producir ¿qué? Lo que es celulosa, almidón y lo principal, lo que es la glucosa. Entonces, el exceso de glucosa que hay en las plantas se almacena en forma de celulosa y de almidón. Entonces, de esa manera vamos a tener que el dióxido de carbono es extraído del aire y aprovechado por estos seres, ¿no? Del reino Monera, del reino Protista y del reino Plantae, ¿no? Del reino Plantae. Luego vamos a tener, chicos, por acá, continuando con el ciclo del carbono, vamos a tener por acá que estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores, ¿no? Y eso es lo que estábamos mencionando, que las plantas
producen la glucosa, y esta glucosa va a ser almacenada y utilizada por la misma planta, que va a ser llamada la savia elaborada, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la savia bruta, la savia elaborada, que es transportada por el xilema y el floema? Ya, una vez que ya es transformada esa savia bruta en savia elaborada, es utilizada, bien claro lo dice acá, es utilizada por los productores. ¿Y quiénes son los productores? Por las plantas, ¿no? El primer eslabón de la cadena alimenticia, como combustibles para su respiración, ¿sí? Porque no te olvides que las plantas respiran, utilizan el anhídrido carbónico en este proceso que es de la respiración. También pueden ser utilizadas por los consumidores que coman al productor, ¿no? Como nosotros que somos consumidores, consumimos de los otros consumidores de primer grado, de los productores, ¿no? Porque nosotros estamos en el nivel más alto de la cadena alimenticia, entonces nosotros nos alimentamos de otros consumidores, de los productores, que estos fabrican su propio alimento utilizando el dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico. Así es que el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera. ¿Cómo? Cuando nosotros consumimos todo esto, entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Es desintegrado, ¿ya? Es desintegrado por nuestro organismo y el resto de los productores, ¿ya? De los productores o consumidores van a devolverlo durante la respiración. Porque cuando nosotros respiramos, ¿qué eliminamos? Anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono. Así el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera, ¿no? Por el proceso de la respiración celular. ¿Ves? Ahí está bien claro. Entonces nosotros, los consumidores, ya sean de primero, segundo, tercer orden, todos ellos respiran. Y al respirar van a eliminar anhídrido carbónico. Y de esa manera regresamos el anhídrido carbónico al ambiente que fue absorbido por los productores. Y de manera muy similar ocurre en el ciclo del agua, que vamos a ver a continuación. Entonces, por eso se le llama ciclo, porque es un proceso continuo, ¿ya? Es un proceso continuo. Entonces, los productores ya van a absorber el anhídrido carbónico y nosotros lo devolvemos mediante la respiración. Ahora, vamos a ver, chicos, que en el aire el exceso de estos gases se pueden almacenar, ¿ya? Se pueden almacenar. Por ejemplo, los volcanes al erupcionar eliminan grandes cantidades de dióxido de carbono. Lo que es las fábricas producen gran cantidad de este gas. Los combustibles de los vehículos producen gran cantidad de este gas. Entonces, pero esos gases, ¿ya? ¿Por quiénes van a ser absorbidos? Ah, profesor, son extraídos del aire por estos señores de acá, que son las plantas, realizan la fotosíntesis. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Tenemos las plantas, que están de color azul. Voy a encerrar de color amarillo a las algas que están por acá, que pertenecen al reino protista, y voy a encerrar de color verde a las cianobacterias. Ahí está. ¿Se acuerdan que mencionamos a un inicio a las plantas, algas y cianobacterias? Estos tres señores se encargan de absorber todo el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que producen ¿quiénes? Que producen estos que hemos encerrado de color rojo, ¿no? Los volcanes, las fábricas, las industrias, los vehículos, es absorbido por estos seres. Y luego, estos como son productores, las algas, las plantas son productores, estas van a ser consumidos ¿por quiénes? Estos son productores, son consumidos por los consumidores. Ahí está. Este es un consumidor, como podemos ver acá, este animal. Entonces, este animal consume de los consumidores, valga la redundancia, se alimenta de los consumidores, pero este animalito respira.
Y al respirar, ¿qué va a eliminar? Ah, profesor, elimina anhídrido carbónico. Y de nuevo está regresando el anhídrido carbónico también al ambiente. Y va a ser un ciclo continuo, 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 continuo. Por eso se le llama ciclo del carbono. Todo que ustedes escuchen la terminación ciclo es algo repetitivo, es algo continuo. Ahora tenemos por acá el ciclo del agua, también llamado el ciclo hidrológico. Cuando hablamos del ciclo del agua, el ciclo hidrológico, es el cual el agua se va a renovar, ¿no? Y nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos visto muchísimas veces. Entonces, el agua circula continuamente de los océanos a la atmósfera, luego a la tierra y de regreso a los océanos, proporcionando a los organismos terrestres agua purificada. Cuando el agua se evapora de la superficie de los mares, ríos, arroyos, lagos y del suelo por acción del sol, ¿no? Porque eleva su temperatura, cambia de estado de líquido a gaseoso, con el tiempo se condensa y se forman las nubes, ¿no? El cambio de estado del gaseoso a líquido. De esa manera, en la atmósfera y luego regresa al suelo en forma de lluvia, ¿no? Entonces ahí vemos los cambios de estado de la materia que ya hemos trabajado en química, ¿no? Entonces, esto se va a dar de forma natural en este ciclo que es llamado el ciclo ¿ya? Del agua, o también conocido como el ciclo hidrológico. Porque no te olvides que la terminación hidro es de latín agua. ¿Ah? No te olvides que siempre, mayormente en ciencias, las palabras están formadas etimológicamente, ¿no? Hidro es agua. Ah, ya, entonces hablamos del ciclo del agua. Porque yo te puedo poner en la alternativa ciclo hidrológico. ¡Ah! ¿Y de dónde estamos hablando? Ah, claro, del ciclo del agua. ¿Ya? Entonces por acá vamos a tener una imagen relacionada a este ciclo hidrológico, que es el ciclo del agua. A ver, borramos nuestra pizarrita. Por acá tenemos el ciclo del agua, que lo vamos a ver a continuación. Pero además, la transpiración, que es la pérdida de vapor de agua de las plantas terrestres, aporta una considerable cantidad de vapor de agua a la atmósfera. El agua puede evaporarse de la tierra y reingresar a la atmósfera directamente. También puede filtrarse en los suelos para convertirse en agua subterránea que es retenida bajo la superficie por algún tiempo. Entonces, acá podemos ver el famoso ciclo del agua. Entonces, en nuestro ciclo del agua, chicos, vamos a tener que es un ciclo de renovación del agua, ¿no? En la cual siempre vamos a tener agua purificada. Ah, ya vamos a tener una purificación del agua. Entonces, habíamos mencionado que por acción de este señor, de este astro que nos da luz y calor, que es el Sol, van a calentar el agua de los ríos, lagos, océanos, riachuelos, lagunas, etcétera, ¿no? Entonces, ese calor hace evaporar el agua. En un inicio, el estado del agua se encuentra en líquido y luego al evaporarse cambia al estado gaseoso, que luego se va a condensar, ¿no? Formando las nubes. Ahora, una vez que ya se formaron las nubes, siempre estas van a ser llevadas hacia las zonas más altas. Entonces, una vez que se acumulan grandes cantidades de nubes, va a pasar el proceso de la condensación o el cambio de gaseoso a líquido y el agua se va a precipitar, cayendo de nuevo hacia el suelo. Pueden formar ríos, ¿sí? Como estamos viendo acá. Pueden formar pequeños lagos o el agua que se queda en el suelo por filtración es llevada hacia la corteza terrestre, hacia el suelo, hacia una capa de los suelos. Y es retenida acá. Y este tipo de agua se llama agua subterránea. ¿Por qué se le dice agua subterránea? Porque está en el subsuelo, debajo del suelo. Ah, ya. Y estas siempre van a filtrar buscando desembocar de nuevo en un río, en un lago o en los océanos. Porque no se olviden que todas las desembocaduras de los ríos, de los lagos, donde van directamente al océano, profesor. Y es el océano el lugar de fuente más grande de agua.
¿no? Entonces nosotros tenemos, pero no es un agua aprovechada por nosotros, y es que es una agua que contiene gran cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal. Entonces, vamos a tener que todos ellos desembocan en los océanos. Pero luego se va a repetir de nuevo el ciclo. Una vez que el agua ya llegó a los ríos, a los lagos, mares, océanos, se vuelven a evaporar, suben, forman las nubes, se da la condensación, la precipitación, cae estas, o incluso algunas fuentes de agua se van a congelar, se van a solidificar, que luego estas por acción del sol de nuevo se derriten, precipitándose, formando los ríos, los lagos, y de esta manera regresa el agua a los océanos. Y es algo continuo, por eso se llama ciclo del agua. Y tenemos el ciclo del oxígeno, que es el último ciclo, que es un ciclo muy importante para nosotros. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros respiramos oxígeno, ¿sí? Nosotros no respiramos el dióxido de carbono como lo hacen las plantas. Nosotros necesitamos de este gas muy importante, que es el oxígeno. Sin el oxígeno no llega a morir. Entonces, el ciclo del oxígeno se va a dar de la siguiente manera. Por eso vamos a tener acá a un ser muy importante por nosotros y que debemos cuidarlo. Muchas veces nosotros no cuidamos, lo maltratamos, incluso matamos muchísimo de las plantas. Y vamos a ver el día de hoy su importancia a nivel de estos ciclos biogeoquímicos que tienen en nuestro organismo, el impacto que tienen, chicos. Al respirar los animales, estamos incluidos nosotros, porque no se olviden que nosotros somos animales racionales, ¿ya? Y los seres humanos, tomando del aire el oxígeno, ¿ya? Cuando nosotros decimos, ah, yo respiro oxígeno, no, 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 alto, nosotros vamos a respirar primero aire, que es una mezcla de gases. Ese aire que cuando corre podemos sentirlo en nuestra brisa, en nuestra cara, ese aire es un conjunto de gases. En ese conjunto de gases yo encuentro el oxígeno, que es aprovechado por mi organismo para la respiración. Entonces, el oxígeno que las plantas producen. ¿Quiénes se encargan de producir oxígeno? Las plantas. Y solamente las plantas no, también vamos a tener algunos, como hemos visto anteriormente, que son las algas que producen oxígeno para los seres acuáticos, como las cianobacterias también que producen para los seres acuáticos, ya que las cianobacterias son tipos de bacterias que se encuentran en lugares húmedos. Entonces, una vez que las plantas producen el oxígeno y luego exhalamos el dióxido de carbono, es decir, inhalamos, exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ese es un proceso natural de la respiración. Entonces, nosotros respiramos aire, el aire es ingresado a nuestros pulmones, es aprovechado exclusivamente el oxígeno, exhalamos el dióxido de carbono, y ese es un proceso continuo que nosotros hacemos y es un proceso innato, ¿no? Que desde que nacemos aprendemos a respirar. ¿Ya? Nadie nos enseña, nos ha dicho, así se tiene que respirar, no, es un proceso innato. ¿O alguien de ustedes les han enseñado a respirar? No. Entonces, desde que nacemos ya es un proceso innato que nosotros, por seres desarrollados, lo hemos desarrollado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, las plantas, a su vez, toman el gas del dióxido de carbono que los animales y los seres humanos exhalamos. Miren, ¿ah? Entonces, el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, es decir, que eliminamos durante la respiración, es utilizado por estos productores, por las plantas, ¿sí? Para utilizarlo en un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? Eso es lo que habíamos visto anteriormente en el ciclo del carbono. Entonces, las plantas, ya, las plantas, los animales y los seres humanos intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Todo el tiempo lo vuelven a usar y lo reciclan. Y a esto se le conoce como el ciclo del oxígeno. Entonces, el ciclo del oxígeno es, digamos, casi similar por ahí, por decirlo así, al ciclo del carbono, porque en este caso, el agente que interviene, ¿quiénes son? Los productores, profesor, las plantas, ¿no?
Entonces las plantas van a extraer el dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente y realizar el proceso de la fotosíntesis me da origen al oxígeno, que es aprovechado por los animales. Luego los animales eliminan el dióxido de carbono, es utilizado por las plantas para producir oxígeno. Los animales respiramos, eliminamos dióxido de carbono, utilizada por las plantas como producto final dan el oxígeno. Y así sucesivamente se va a dar el ciclo llamado el ciclo del oxígeno, ¿no? Que guarda relación con el ciclo que vimos, el primer ciclo, que es el carbono. Porque no solamente los animales van a producir el dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico, sino también hemos visto que las fábricas, los volcanes, los automóviles, etcétera, ¿no? Los aviones, todos producen este tipo de gas. Y en el ciclo del oxígeno es un proceso de renovación del oxígeno, ¿no? Que es un gas muy importante para los seres vivos. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto 3 ciclos biogeoquímicos muy importantes para la existencia de todos los seres vivos, que vienen a ser ¿quién? A ver, recalcamos antes de empezar con la evaluación oral. El ciclo del carbono, ¿ya? Que el cual el carbono existe en la atmósfera, siempre ha existido, es llamado también dióxido de carbono o anhídrido carbónico, se encuentra presente en el agua dulce como el carbonato de calcio, no te olvides, ¿sabes? Pregunta del examen. El dióxido de carbono, en este caso el carbono, se encuentra en el agua como el carbonato de calcio o en las rocas como el bicarbonato, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre los seres vivos y los seres no vivos van a dar origen al ciclo del carbono. Entonces, durante la fotosíntesis, las plantas, las algas y cianobacterias, no te olvides, estos 3 seres intervienen muchísimo en el ciclo del carbono y en el ciclo del oxígeno, ¿ya? Van a extraer el dióxido de carbono del aire y van a incorporarlo en sus compuestos para producir la glucosa, celulosa y almidón en el proceso de la fotosíntesis. Ese es en el ciclo del carbono. Y en el ciclo del oxígeno, ¿qué nos va a producir? Ah, profesor, no vamos a querer ni la glucosa, ni el almidón, ni la celulosa, sino el oxígeno. Por eso se llama ciclo del oxígeno. En la fotosíntesis, las plantas van a eliminar el oxígeno. Y las plantas van a producir estos compuestos que hemos mencionado, que es la glucosa, la celulosa y el almidón, ¿ya? Eso es lo que diferencia del ciclo del carbono del ciclo del oxígeno. Y el ciclo del agua, que nosotros ya conocemos llamado ciclo hidrológico, es en el cual el agua se va a renovar constantemente para tener agua purificada, y acá intervienen los cambios de estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, los 3 estados van a cambiar tenemos la solidificación, tenemos la sublimación, sublimación no interviene acá, solidificación, tenemos la condensación, tenemos la evaporación, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, eso es todo por el día de hoy con respecto al tema de ciclos biogeoquímicos.